la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es un gusto poder estar con usted esta noche de jueves 28 de noviembre. Quédese con nosotros los próximos 30 minutos, mucha información y desde luego temas muy importantes, estos pendientes que se tienen con las personas que han vivido lo terrible que es la desaparición de una persona, los trabajos que todavía siguen pendientes por parte de las fiscalías. De esto vamos a platicar, quédese con nosotros. Avala el Congreso de Oaxaca la reforma constitucional sobre la prisión preventiva, al igual que todos los congresos de nuestro país, y esto presentada desde luego por el Poder Ejecutivo. Sentencian a 12 años de prisión al responsable por la violación de una niña, una menor de edad, allá en Bahías de Huatulco. Inauguran en Tehuantepec la primera planta de tratamiento de aguas residuales, aquella que tomó casi 5 años en ser construida. Las deudas que hay para las personas que han desaparecido, forzadas o no, pero también para los familiares. Es uno de los temas que siguen pendientes en las agendas de Procuración de Justicia en Oaxaca. Vamos a ver el siguiente reportaje. En los últimos 3 años, varias defensoras de derechos humanos de la tierra y del territorio están dentro de las desapariciones forzadas por el activismo que realizaban en Oaxaca. Claudia Uruchurtu en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, buscaba que los recursos públicos se aplicaran en las necesidades de la población. Tras una protesta realizada contra la entonces presidenta municipal morenista, Lisbeth Victoria Huerta, y con pruebas de las denuncias, su vida cambió. Después de ese día no apareció. A la fecha se sigue cuestionando la intervención del gobierno del estado ante la jueza María Teresa Quevedo Sánchez para cambiar el fallo inicial que señalaba a la alcaldesa como autora intelectual, con una condena de más de 40 años. Sin embargo, 8 días después, la misma jueza señaló un cambio y redujo la pena 36 años a solo 4 años y 2 meses bajo prisión. Todas las acciones que mi hermana como activista venía haciendo, el número de denuncias que había puesto por diferentes instancias, por corrupción, por mal manejo de fondos, por nepotismo. Irma Galindo, ambientalista y defensora de los bosques en la Mixteca oaxaqueña, desapareció el 27 de octubre del 2021 en el contexto de un conflicto comunitario y tala clandestina de árboles de maderas preciosas en San Esteban, Atlatauca. Había solicitado con anticipación el Mecanismo Nacional de Protección y una vez otorgado, primeramente ocurrió un ataque armado en la zona. Posteriormente, su casa fue incendiada. Irma nunca apareció. Yo, por ir a denunciar ante la Profepa o la Sermanar, incluso fui a la CONAFOR a denunciar tala clandestina. Y en octubre del 2024, la no localización de Sandra Domínguez se mantiene bajo investigación. La abogada, de manera pública y judicial, había denunciado a servidores públicos en 2022 y 2023 por la existencia de chats en los que funcionarios del gobierno de Oaxaca compartían fotografías sexuales de mujeres indígenas, razón por la que organizaciones, colectivos feministas y el Comité contra la Desaparición de la ONU piden investigar el posible conflicto de intereses y lograr un expediente integral que sume todos los casos donde Sandra participó en la defensa de los derechos de las mujeres. Esta primera parte, y desde luego que la opinión, la más importante para nosotros es la de usted. ¿Considera que son suficientes los esfuerzos que se han hecho en este sexenio para un delito verdaderamente doloso y sobre todo para quienes viven de manera colateral el daño de un desaparecido? ¿Resulta adecuado este protocolo que se está otorgando en Oaxaca? Y sobre todo, ¿qué opinión nos deja de la inseguridad particularmente para las mujeres? 971-112-1300 y
para hablar de estos temas y sobre todo de un acontecimiento muy reciente que ha tenido cambios no muy favorables, Joaquín Galván, que además es activista y defensor. Joaquín, gracias por estos minutos. La desaparición de Sandra Domínguez, puede tener varias líneas de investigación, pero de repente nos da la impresión de que hay conflictos de intereses o bien, hay una protección particular en algunos de los casos cuando están involucrados algunos personajes del gobierno. El caso de Sandra, mi compañera Sandra, exige necesariamente una valoración en todos los ejes en las que Sandra se desenvolvió como abogada, pero más allá de abogada, como defensora de derechos humanos, porque eso le da un enfoque especial al asunto, que es valorar integralmente cada situación de riesgo en la que se encontró Sandra, desde que abordó un caso como abogada, desde que acompañó casos como defensora y desde que denunció como víctima a toda esta estructura de poder, ya sea del Estado o del crimen organizado, que de alguna otra forma la ha violentado a mujeres y la ha violentado a ella. Es el caso, desde luego, que nos sigue manteniendo en cuanto a información muy atentos porque es el reflejo de muchos más, pero ¿consideras en este caso que ha sido rebasada la Fiscalía General del Estado de Oaxaca? La Fiscalía de Oaxaca se ve no solo superado por el tema, porque no dimensionaron hasta dónde iba a llegar este asunto, ya ahorita en el ojo internacional, sino que también ponen un conflicto de interés todas las actuaciones de la Fiscalía. En efecto, porque pues, como en algún momento lo dijo otra víctima de Donato Vargas, la ciudadana Araceli Cruz Jiménez, que fue expareja de Donato y que sufrió violencia por parte de él, ¿qué justicia espero si mi agresor se toma el café con el fiscal general del Estado, ¿no? Entonces, evidentemente, por donde le veamos a estas alturas, es insostenible que esta situación solo se atienda a nivel local, y justo en eso versa el requerimiento y las recomendaciones que emitió la Oficina de Desaparición Forzada de la ONU, en el sentido de que emplaza al Estado mexicano, ya no solo al gobierno de Oaxaca, sino al Estado mexicano, por tanto la Federación, a atender el tema, a cumplir con los requerimientos y las recomendaciones y dar informes sobre lo que está sucediendo a más tardar el 29 de octubre. Han pasado ya muchos días y tienes mucha razón. Finalmente se toma la decisión de separar del cargo a este servidor público. Y la última respuesta es decir que a lo mejor la pareja de Sandra tenía vínculos con la delincuencia organizada, pero ni se sanciona ni se da más información. Entonces, ¿qué esperan ustedes finalmente, Joaquín, de la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum? Si bien no hay una esperanza plena en que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda de alguna forma determinante resolver este asunto, sí por lo menos salir de esta esfera de complicidad en la que se podría presentar el caso, ya con un mayor alcance de la Federación en el asunto. Entonces, pues esperamos y por lo menos queremos pensar que puede existir un mínimo de empatía en su calidad de mujer de parte de la presidenta, y es a lo que se ha apelado. Seguiremos con el caso y desde luego revisando los demás, así que con esto nos vamos a las breves, si usted me lo permite. Este bloqueo carretero, que en imágenes de la mañana, así lo podíamos ver, hace apenas unos momentos, presentábamos en nuestras redes sociales las imágenes de cómo intenta de repente salirse de control este bloqueo carretero. Hoy por la mañana, los padres de familia de la escuela secundaria Macedonio Alcalá determinaron cerrar este tramo para exigir la destitución e instalación de un nuevo director. Los manifestantes aseguran que sus protestas serán de forma permanente hasta ser atendidos. Al momento, no ha habido ningún posicionamiento ni de parte de la Secretaría de Gobierno con sus delegados de paz, ni del IEPO, y evidentemente complicaciones, muchas complicaciones, porque es un punto clave
es a la altura de una conocida agencia de automóviles, la Nissan, que es básicamente la que nos da el paso hacia Tehuantepec y demás municipios del Istmo. No hay respuesta y se mantiene el bloqueo. De acuerdo con los servicios de salud de Oaxaca, al corte de la semana número 47, 24 nuevos casos de dengue, una sumatoria de 3.991. Los municipios con mayor afectación: Oaxaca de Juárez, Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec. Municipios que se han mantenido con cifras constantes en las últimas semanas, y esto distribuido en los municipios ya mencionados. Así que pues a estar atentos de cualquier sintomatología relacionada. Ayer, desde luego, bueno, pues en un trabajo de rendición de cuentas, la presidenta Vilma Martínez, acompañada del gobernador del estado, inauguran la primera planta de tratamiento de aguas residuales, una obra conjunta para el cumplimiento, un costo de 190 millones aproximadamente. Esta es una gestión que hay que destacarlo, la estuvo solicitando de manera muy constante la presidenta Vilma con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy finalmente llega a esta inauguración y desde luego que pretende tener un beneficio muy importante. Estamos hablando de la rehabilitación prácticamente del drenaje sanitario de Santo Domingo Tehuantepec. El paquete económico para el 2025 nos dicen que tendrán gastos, un incremento en los gastos que hará las diferentes dependencias, los diferentes poderes del estado de Oaxaca. El Grupo de Mujeres 8 de Marzo, Asociación Civil y el Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Itzmeña, Cami Rosario Ibarra, trabajamos todos los días para erradicar la violencia hacia las mujeres, las niñas, los niños y personas de la diversidad. Acércate, nuestros servicios son gratuitos y confidenciales y no estás sola. ¿Le duelen sus rodillas y tiene dolor en su columna? Consulte en la Clínica del Rosario al doctor Alejandro Gómez Rueda, que le ofrece los tratamientos más recientes para sus molestias: ozono, láser, interferenciales, medicina alopática, tratamientos musculares y degenerativos, fraccionamiento El Pitayal frente a la cancha de básquetbol. Doctora Gabriela Guzmán Cartas, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, tiene para ti consulta ginecológica, control prenatal y estructural de la semana 11 y 13, paquete de partos y cesáreas. Los atienden en sus instalaciones Salina Cruz, Oaxaca. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Vámonos con las 100 palabras del señor Eduardo Manzanares. 100 palabras de Eduardo Manzanares. La renegociación del TEMEC pone a prueba la diplomacia y visión estratégica de la administración de Claudia Sheinbaum. Las advertencias recientes de ministros canadienses sobre una posible expulsión de México del tratado subrayan la gravedad del momento. A esto se suman las amenazas de Donald Trump de elevar aranceles si México no intensifica sus acciones para frenar el flujo migrante ilegal hacia los Estados Unidos. Además, el reciente interés estadounidense en limitar las importaciones chinas incrementa la presión sobre México para mantener su competitividad en sectores como manufactura y tecnología. Sheinbaum deberá sortear estos desafíos alineando intereses nacionales y compromisos internacionales para garantizar la estabilidad económica y política del país. Con una economía en decadencia, quedarnos fuera del TEMEC sería un suicidio para México. Vámonos contigo, Noé Nolasco. Bienvenido desde el otro lado de la redacción.
Gracias, Connie, es un gusto estar contigo y saludarte. Vamos con los comentarios de la población. ¿Qué opinan con respecto a este tema de exigencia de justicia? Algunos señalan que se haga justicia. No podemos estar con las manos cruzadas, que la Fiscalía haga su trabajo y que caiga quien tenga que caer, ya sea funcionario público, porque ocupan el poder, señalan. ¿Cuántos días de Sandra? ¿Cuántos años de Uruchurtu? Ellas denunciaron a funcionarios morenistas de forma directa. Qué casualidad que estén desaparecidas. Otro comentario más, que vuelva a tener el cargo cuando aparezca la licenciada Sandra, mientras no, y también que se revise todo eso del chat para ver quiénes están involucrados, porque de ahí salió quien atacó a la licenciada Sandra. Cierra este comentario. Otro más, puros delincuentes tienen en ese gobierno como jefes y directores de cada dependencia del gobierno. Ahí está claro el ejemplo del que levantaba a los maestros, dice este comentario. Ahí algunas opiniones de la población con respecto a este tema. Con lo dejamos de ahí, en ese sentido, de las defensoras, para hablar un poco en la materia de la violencia contra la mujer, y ya que pues lleva muchos años la exigencia, la lucha por la igualdad, por la oportunidad. ¿Qué tanto se ha avanzado en Oaxaca? ¿Cuáles han sido los logros? Veamos el siguiente trabajo. La lucha por la conquista de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres se remonta a varias décadas atrás. Una de las fechas que nos recuerda esta exigencia social es el 17 de octubre de 1953, donde se conquistó la igualdad de derechos políticos con la reforma a los artículos 34 y 115 de la Constitución Política. Con ese derecho se permitía a las mujeres mexicanas emitir su voto por primera vez, hecho que ocurrió el 3 de julio de 1955. De acuerdo al Archivo General de la Nación, en dicha elección federal salieron electas las primeras diputadas federales. En 1964 se eligieron a 2 senadoras. En 1979 Griselda Álvarez fue electa como gobernadora de Colima, y en este 2024 se tiene una presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices. A 71 años del inicio de la igualdad política en México, el derecho de las mujeres en ese rubro pinta un panorama positivo. El 2024 se considera como un año histórico. Sin embargo, la política solo es uno de los tantos rubros sociales donde se busca una igualdad entre hombres y mujeres. No obstante, no todos muestran resultados positivos. Estudios del Foro Económico Mundial indican que México retrocedió 2 lugares en el Índice Global de Brecha de Género 2023. El Instituto Mexicano para la Competitividad expone una marcada brecha de género en el hogar. Una mujer dedica en promedio 40 horas al trabajo en el hogar, mientras que el hombre 16 horas. A nivel nacional, 192,000 hombres se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, en contraste con 17.2 millones de mujeres en estas mismas condiciones. Las mujeres llegan a ganar 35% menos que un hombre. La brecha laboral es el 31% y solo el 4% ocupa puestos altos en su empresa. Datos que nos indican que la lucha por la igualdad es aparente, con grandes vacíos que son manipulados para cumplir con las disposiciones legales que se suman año con año. Mega Noticias. Ahí los resultados en materia de apoyo a este sector, las incógnitas también que se manejan, las deficiencias, y es que pues podemos cerrar de los últimos comentarios que han dicho las madres de familias de activistas y también de personas desaparecidas que ahora tienen que salir de Oaxaca y tocar otras puertas porque en el estado no se les están escuchando, así lo han referido. Con este comentario regreso contigo. Gracias, Noé Nolasco, y vámonos con las breves, lo más destacado a nivel estatal. Rapidito, como suele suceder ahora en todos los congresos morenistas básicamente, bueno, pues se aprobó con 37 votos a favor la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa. Con la modificación aprobada se agrega la extorsión, emisión de comprobantes fiscales falsos, conductas vinculadas a drogas. Esta acción busca ser la primera
Fue criticada desde luego por la diputada Alejandra García Morlán, quien considera que esta legislatura se ha convertido en una oficialía de partes, que le tienen miedo al debate, dice la diputada de Movimiento Naranja, pero finalmente se aprobó. Vámonos desde luego con la sentencia de esta persona que, digo, afortunadamente estos resultados efectivos de la Fiscalía, 12 años de prisión para este sujeto de nombre César por la responsabilidad de violación agraviada allá en Bahías de Huatulco. La víctima es una niña de apenas 12 años, bueno, pues violada por este sujeto. En 10 meses, cabe la pena destacar, 579 denuncias por violaciones y 449 por abuso sexual contra niños en Oaxaca. Tras las rejas, este sujeto. La presentación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2025 del Congreso de Oaxaca presenta un incremento en los egresos cerca del 4%. El secretario de Finanzas informó que se tiene proyectada la cantidad de 103,000 millones de pesos. Detalló que el incremento será de 3,381 millones. Entonces, bueno, pues el gobierno de Oaxaca dice vamos a continuar con la austeridad, eso dicen, habrá menos gastos de papelería, a lo mejor eliminación de algunos cargos públicos, y también se asegura que no va a haber un incremento en los impuestos, pero sí gastos de más de 3,000 millones de pesos en el 2025. Vámonos contigo, Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones que tenemos a lo largo de las próximas horas. Buena parte de la región tiene cielos más bien despejados. Ocasionalmente pasarán algunas nubes medias, pero nada que nos traiga tormentas importantes. Nos vamos entonces a los números precisos. Le platico que estoy esperando para Huatulco, 30 grados. La capital verá los 26. Aquí tendremos 21 en el amanecer. La máxima deberá de estar llegando a los 28. Y a lo largo de los próximos días las temperaturas bajan un poquito hacia el domingo, pero vuelven a subir y la próxima semana la recorremos entre 30 y 32 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. El gobierno de Oaxaca, a través de Jesús Romero, afirma que hay una disminución importante en delitos contra las mujeres en Oaxaca. Kalisaguna, Sono Gubicha Beurigi Bashiga. Kayuni Duchinya, Tigilusha Gendanana, Lugendanabanes Tikaguna, Nekasquidi. Pijinya, Biubiladu, Arinudu, Sacaneduli. Guna, Cadinolos Tubilu, Biubiladu, Sacaneduli. Doctora Gabriela Guzmán Cartas, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, tiene para ti consulta ginecológica, control prenatal y estructural de la semana 11 y 13, paquete de partos y cesáreas. Los atienden en sus instalaciones Salina Cruz, Oaxaca. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. En este programa hemos hablado en muchas ocasiones del incremento en el consumo de drogas sintéticas, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, pero el problema no solamente es en el Istmo, en Oaxaca, prácticamente el panorama nacional es bastante difícil, aunque también hay muchas solicitudes e incremento de centros de rehabilitación. Vamos a ver el siguiente reportaje.
Salud es responsable de otorgar permisos de operación a estos centros de atención. Los gobiernos estatales no siempre hacen registros y menos visitas de supervisión, lo que favorece que sean utilizadas por delincuentes para la venta y consumo de sustancias. Mega Noticias, Andrés Solís. Y sí, lo mismo sucede en el estado de Oaxaca, dependen de la Secretaría de Salud, pero no son supervisados, no son apoyados en muchos de los casos estos centros de rehabilitación, quizá no todos tengan con el personal capacitado, y bueno, entonces esto favorece finalmente a que muchas personas tengan duda del lugar al que quieren rehabilitarse. Vámonos con la sección de los jueves, las denuncias. Sí, de plano, aquí estuvo intensa la situación para los alumnos del Cobao 54. En Tuxtepec denunciaron arbitrariedades como un abuso de poder por parte de la directora del plantel, Edith Pérez. Se expuso en una grabación donde se les negó la entrada al plantel por no haber asistido al tequio. En este audio se escucha a la directora advirtiéndole a los alumnos que no deben presentarse a la escuela, de lo contrario llamaría a las autoridades para ser entregados. Es decir, estos jóvenes de bachillerato en calidad de menores de edad serán entregados a las autoridades. ¿Cuál es el delito? No hacer el tequio. Lo que pedía la directora, los alumnos hicieron una denuncia y desde luego utilizando las redes sociales, bueno, pues finalmente fueron atendidos, pero así las cosas con esta directora. Se repite nuevamente la situación del envenenamiento de perros allá en la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Las personas y organizaciones ya habían registrado amenazas y agresiones. Hoy mismo se inicia una carpeta de investigación por el delito de privación de la vida de animales, después de conocer a través de redes sociales que el 27 de noviembre habían golpeado y envenenado a 3 perros de la comunidad y intentando trasladarlos para salvar la vida y a una clínica para su atención. Afortunadamente, bueno, ya hay una investigación de la Fiscalía. Los comuneros de San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mijes, denunciaron que la comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo los intentó despojar de 52 hectáreas. La denuncia fue llevada hasta el Palacio de Gobierno. De acuerdo con los denunciantes, este conflicto se presenta desde el 2017. No han tenido respuesta para ser escuchados por el gobernador Salomón Jara, temen por su vida y además pues por sus propiedades, muchas hectáreas. En el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia para la Mujer, en la conferencia de prensa, Jesús Romero, secretario de Gobierno, dijo que los delitos en el Estado contra la mujer han disminuido considerablemente. Hizo una comparación, ya sabe usted que bueno, a 2 años de gobierno se sigue todavía comparando con el trabajo del sexenio de Alejandro Murat y entonces se expuso que los feminicidios han bajado un 60%. En cuanto a los homicidios dolosos, también mostraron una tendencia a la baja. En 2022 se reportaron 136 casos, en 2024 se redujo. En fin, las cifras, los porcentajes, las comparaciones de lo que hizo un gobierno y de lo que está haciendo el otro, y reconoció un dato importante. No quiere entrar en una polémica con las feministas ni con los colectivos que tienen otros datos, pero bueno, pues él asegura que difieren desde luego de las cifras que están mostrando estos organismos y colectivos, pero de manera personal yo agregaría, es que no solamente son los colectivos, lo avala el Coneval, lo avala desde luego el Observatorio de Violencia, lo avala la propia Secretaría de Seguridad Nacional. Con esto nosotros nos vamos. Para mañana viernes un tema de salud muy importante, los trastornos alimenticios que está afectando en su mayoría a las mujeres. Y Paco Ramírez, desde luego, con la jornada sangrienta de Sinaloa. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ...80 días de la crisis de inseguridad y violencia en Sinaloa y parece
que no alcanzamos a dimensionar la cruda realidad que viven los sinaloenses. Jornadas brutales, enfrentamientos, homicidios, miedo, incertidumbre en una tierra de nadie. Vámonos a Culiacán, allá se encuentra José Ángel Arellanes. José Ángel, platícanos, buenas noches. Sobre todo, Paco, muy buenas noches. Sobre todo esta parte de la incertidumbre de cuándo irá a terminar.